Tengan todos un cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo son los recursos de capital y el presupuesto participativo de acuerdo a la asignatura que estamos realizando como lo es presupuesto público con el docente Ramón Mario Rojas. Somos profesionales en administración pública de octavo semestres en la Escuela Superior de Administración Pública de esa Territorial Norte de Santander en Cúcuta y el día de hoy vamos a presentar estos dos importantes temas presentando mi equipo de trabajo Claudia Silva. Gustavo Silva. y quien les habla Armando Chinchilla. El día de hoy pues vamos a tocar estos dos temas que son muy importantes, lo que es el presupuesto público. El compañero Gustavo pues, nos va a indicar algo sobre los recursos de capital de esta asignatura. Cordial saludo para todos. Vamos a hablar lo que es el recurso de capital. ¿Qué son los recursos de capital? Los recursos de capital son los ingresos adicionales que tienen las alcaldías por concepto de créditos, rentabilidad para inversión financiera, adicional las donaciones excedentes del año fiscal. Aparte de esto, ¿qué quiere decir? Que todos los recursos de capital revividos de forma eventual o aquellos a los que se acuden las autoridades estatales cuando sus ingresos corrientes son insuficientes frente al requerimiento y necesidades de gasto. El compañero Armando. De acuerdo, entonces pues compañeros, teniendo de presente lo que es el decreto 111 de 1996, él nos indica que son los recursos de capital. En este caso, teniendo en cuenta el artículo 31 de este decreto como tal, nos indica que los recursos de capital pues son recursos recibidos de forma eventual o aquellos que acude la autoridad estatal cuando sus ingresos corrientes no son suficientes frente a requerimientos de necesidades del gasto. Cuando no, pues tenemos como un nivel como tal, pues se requiere a estos recursos de capital como tal. Y teniendo en cuenta que estos recursos de capital son todos aquellos como los son recursos de crédito que vienen siendo interno o externo de rendimientos financieros, los recursos de balances como bonos también, donaciones, y también lo que son las confinanciación de programas como tal y excedentes financieros, regalías. Entonces, pues tenemos en cuenta de que pues estos recursos, por ejemplo, uno de los recursos importantes de los recursos de capital son los rendimientos financieros. Esto quiere decir que son las explotaciones de activos que tiene, en este caso, la entidad estatal del municipio, siendo la alcaldía, cuando tiene una cuenta bancaria, allí hace unos rendimientos financieros sobre los intereses de los recursos pues, que en este caso se encuentran. También tenemos los recursos de balance, que son recursos de capital, cuando dentro del presupuesto como tal hay un superávit, cuando se recaudan más ingresos y pues el gasto es inferior. Entonces pues allí viene siendo un superávit que pues se va a tener en cuenta para la próxima vigencia. Ese viene siendo también un recurso de capital como tal. También se puede obtener, digamos, un recurso de capital como lo son los activos, como lo mencionaba anteriormente. Ejemplo, si en la entidad estatal como tal tenemos un vehículo, por ejemplo, un camión que está al servicio de la entidad como tal, pero ya el camión se encuentra viejo, por decirlo, un modelo viejo, entonces pues o se va a cambiar por otro. Este como tal se vende y ese ingreso entra como recurso de capital al presupuesto como tal, ya que tenemos pues un balance en el presupuesto como tal, que ese es una contabilidad que se mide solo por ingresos y gastos. En dado caso que para el día que se vaya a reemplazar ese camión por un modelo nuevo, uno más nuevo, pues ya después de que esa vez se hace la compra viene siendo un gasto. Entonces, pues teniendo en cuenta este balance en los recursos de capital como tal. Adicional a lo que dice el compañero Armando, esos son los que son los recursos de capital en un municipio. Son los recursos que se generan en las entidades territoriales por concepto de impuestos y contribuciones a tasas y multas.
También podemos decir que dentro de los mismos recursos de capital, como le decía un momento el compañero, existen lo que son los gastos de capital, que los gastos de capital corresponden a aquellos gastos en bienes cuya vida útil es mayor a un año. Hace referencia a los gastos realizados en adquisiciones, instalaciones, acontecimientos de bienes duraderos o transferidos a entidades con finalidad de destinarlos a bienes de capital. También podemos decir que dentro de qué es capital y qué tipos de capital tenemos lo que es la suma de todos los bienes durables y los recursos financieros que se usan para producir un nuevo bien y servicio. Existen diferentes tipos y variaciones, clasificaciones como lo son las privadas, las públicas, las tangibles, las intangibles, a corto y a mediano y a largo plazo, humano, financiero, social, riesgo flotante, inmobiliario, inmobiliario. Ya en este caso, dejando el tema lo que es el recurso de capital, continuamos con la compañera Claudia Silva, la cual nos va a dar el punto de qué son los presupuestos participativos, quiénes se tienen en cuenta y su respectiva normatividad. Bueno, para hablar de presupuesto participativo, vamos a hablar de la ley 1757 del 2015, que nos habla de todos los mecanismos participativos. En su artículo 90, el proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente y eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones Estado-sociedad civil. Para ello, los gobiernos